A veces creemos que Dios nos llama al éxito inmediato, a la abundancia sin lucha, a la paz sin guerra, a la gloria sin desierto. Pero cuando se abren las Escrituras, cuando se observa el caminar de los hombres y mujeres que decidieron obedecer a Dios, se revela una realidad muy distinta. La historia bíblica no es una galería de vidas perfectas, sino una crónica de corazones quebrados, almas procesadas, caminos polvorientos y lágrimas ocultas. No hay un solo profeta que no haya tenido que soportar el silencio de Dios. No hay un solo siervo que no haya sentido la espada del rechazo. No hay una sola mujer de fe que no haya enfrentado la espera como si fuera una herida abierta. Desde Abraham hasta Pablo, desde Ruth hasta María. El desierto no fue una maldición, sino un aula. No fue el fin, sino el comienzo. Dios no nos llama a una fe cómoda. Nos llama a una fe que camina cuando todo grita que nos detengamos. Una fe que confía cuando el cielo parece de bronce. Una fe que obedece cuando los pies tiemblan. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, no fue conducido directamente a la tierra prometida. Fue llevado al desierto. Allí no había manjares, no había ríos, no había ciudades amuralladas. Solo polvo, calor y dependencia total. ¿Por qué razón haría Dios algo así con su pueblo amado? Porque el desierto revela lo que Egipto ocultó. Porque el silencio revela lo que la comodidad calla. Porque la necesidad abre los ojos que la abundancia ciega. Dios no estaba interesado solo en llevar a su pueblo a una tierra. Él quería llevarlos a un nuevo corazón. Un corazón que aprendiera a depender. Un corazón que ya no murmurara, sino que adorara. Un corazón que no se inclinara al becerro de oro, sino al Dios invisible. Dios podría haberlos llevado por el camino fácil, pero eligió el proceso. Porque el proceso forma lo que el milagro no puede dar. Y en ese caminar de 40 años, Dios moldeó la identidad de una nación. Muchos murieron en el camino, pero nacieron generaciones que sabían mirar el cielo y no la carne. Generaciones que entendieron que el pan no lo da Egipto, lo da el cielo. Que el agua no viene del faraón, sino de la roca que es Cristo. Que la protección no está en los ejércitos humanos, sino en la nube y en la columna de fuego. Cuando uno lee los salmos de David, puede sentir el eco del desierto. Puede sentir el temblor del alma que clama desde la cueva. Porque David fue ungido rey, pero volvió a cuidar ovejas. Fue llamado, pero perseguido. Fue escogido, pero escondido. ¿Y qué sentido tiene ser rey si hay que vivir como fugitivo? Es que el trono sin carácter es destrucción. Es que la corona sin humildad es idolatría. Es que el poder sin proceso es arrogancia disfrazada. David no fue formado con aplausos. Fue formado con piedras, con traiciones, con soledad, con oración silenciosa. Y cuando por fin se sentó en el trono, su alma ya no era la del muchacho que mató a Goliat. Era el alma de un hombre quebrantado que sabía llorar por su pecado, que sabía arrepentirse, que sabía que el único trono verdadero es el de Dios. Moisés fue criado en palacio, pero solo fue llamado cuando se convirtió en pastor de ovejas. Solo cuando se alejó del esplendor de Egipto y habitó en la tierra de Madián, pudo escuchar la voz del gran Yo soy. Porque mientras uno está lleno de sabiduría humana, no puede recibir la sabiduría divina. Mientras uno confía en su fuerza, no podrá experimentar el poder de Dios. Moisés tuvo que olvidar el lenguaje del trono para aprender el lenguaje del arbusto que arde. Tuvo que despojarse de su vara de noble para empuñar la vara del siervo. Y esa vara, insignificante ante los ojos del mundo, abrió el mar, tocó la roca, desafió al faraón. Dios no necesita lo que el mundo valora. Dios necesita corazones disponibles, corazones humildes, corazones rendidos. Noé construyó un arca en medio de la sequía. Fue objeto de burla, fue llamado loco, fue ignorado, pero obedeció. Y cuando la lluvia cayó, cuando las aguas cubrieron la tierra, cuando todos los sabios perecieron, solo quedó en pie quien caminó con Dios. Porque la obediencia hoy es refugio mañana. Porque lo que parece locura en el presente será testimonio en el futuro. Noé no fue grande por construir un barco. Fue grande porque escuchó a Dios cuando nadie más lo hacía. Cada historia bíblica es una lección de superación. No una superación de motivación superficial, sino una superación basada en la fe, en creer cuando todo parece perdido, en esperar cuando todo urge, en resistir cuando todo se rompe.
Job lo perdió todo y en su dolor no maldijo a Dios. No entendió, pero no negó. No tuvo respuestas, pero mantuvo su integridad. Y al final, su restauración fue más grande que su pérdida. Pero lo más valioso no fue lo que recibió, sino en quién se convirtió. Jesús mismo no vino en gloria visible, vino en forma de siervo. Nació en un pesebre, caminó entre pobres. Fue rechazado por los suyos. Lloró, ayunó, fue tentado, sudó sangre. ¿Y por qué? Porque vino a enseñarnos que el camino al cielo pasa por la cruz, que la victoria comienza con la renuncia, que la resurrección requiere muerte, y que la vida verdadera no se mide por logros humanos, sino por fidelidad en lo secreto. Pablo fue elocuente, culto, fariseo, ciudadano romano, pero Dios lo tumbó del caballo, lo dejó ciego para que pudiera ver. Le quitó el orgullo para darle propósito. Y desde ese momento, Pablo ya no vivió para sí. Ya no buscó su gloria. Fue apedreado, azotado, perseguido, encarcelado. Pero sus cartas siguen viviendo. Porque el fruto de una vida rendida a Dios no muere con el cuerpo, permanece. Pablo descubrió que su mayor tesoro no era su pasado brillante, sino la gracia que lo sostuvo en su debilidad. Toda la Escritura nos habla de un Dios que forja, no de un Dios que malcría, un Dios que lleva al desierto, pero también al maná, un Dios que permite la prueba, pero promete la compañía, un Dios que no evita la herida, pero promete sanarla. Y en esa tensión, en esa fragilidad, en ese proceso, crece el carácter, crece la fe, crece el alma que ya no vive por vista, sino por promesa. Entonces, cuando vengan las noches sin respuesta, recuerda que Dios también guarda silencio para moldear la espera. Cuando venga la traición, recuerda que incluso Jesús fue traicionado por un beso. Cuando venga la pérdida, recuerda que hay una restauración que no se mide en esta vida. Y cuando venga el desánimo, recuerda que los héroes de la fe también lloraron, también dudaron, también cayeron, pero se levantaron. Y en su levantarse, dejaron una huella para que tú no camines solo. No estás solo, nunca lo estuviste, aún en los días más oscuros. Dios sigue escribiendo tu historia. Y como dijo Pablo, los sufrimientos de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una realidad que no siempre aceptamos con facilidad. Dios no está tan interesado en tu comodidad como lo está en tu transformación. Y eso duele, porque nuestra carne quiere descanso, pero nuestro espíritu necesita desierto. Nuestra mente quiere respuestas inmediatas, pero el cielo enseña con silencios prolongados. Cuando Elías huyó de Jezabel, no huyó porque no creyera en Dios, sino porque estaba agotado. Había visto fuego del cielo. Había confrontado a los profetas de Baal. Había orado hasta que llovió. Pero aún así, tuvo miedo. Y en su miedo, pidió morir. Elías, el gran profeta, quería rendirse. Y sin embargo, Dios no lo reprendió. Le envió comida, le envió descanso, le envió una brisa suave. Porque Dios conoce el alma humana. Sabe cuándo está exhausta. Sabe cuándo el corazón ya no puede más. Sabe cuándo el espíritu necesita no una señal estruendosa, sino un susurro. Y fue en ese susurro donde Elías encontró fuerza para seguir. A veces, lo que más necesitamos no es un milagro exterior, sino un toque interno. No es un fuego en el cielo, sino una palabra que calma la tormenta del alma. Y es que Dios no solo trabaja con poder visible, también trabaja en lo invisible. Mientras lloras, Él está sembrando. Mientras esperas, Él está cavando pozos profundos en tu alma para llenarlos de agua viva. Cuando nada parece avanzar, Él está ordenando cosas que tú aún no ves. Porque la fe verdadera no es caminar cuando todo está claro, sino avanzar cuando todo está oscuro. La fe verdadera es la que se niega a soltar la mano de Dios, aunque no entienda el camino. La fe verdadera es la que canta aún cuando el dolor no ha cesado. Por eso en la Biblia vemos que los grandes testimonios nacen de grandes quebrantos. No hay victoria sin lucha. No hay redención sin noche oscura. No hay gloria sin cruz. José fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. Pero en cada etapa Dios estaba con él. No para sacarlo de la prisión inmediatamente, sino para formar en él un carácter capaz de sostener la grandeza. Porque cualquiera puede tener un sueño, pero no todos están listos para cargar con su cumplimiento. No, entonces, sueño de José no fue robado por la traición.
Fue refinado por ella, y cuando finalmente llegó al palacio, ya no era el joven ingenuo que alardeaba de sus visiones. Era un hombre sabio, misericordioso, lleno de perdón, porque el dolor lo había moldeado, porque la injusticia lo había hecho justo, porque la prisión no apagó su luz, la hizo más profunda. A veces, lo que el mundo usa para destruirte, Dios lo usa para desarrollarte. Y eso es gracia. No hay superación más real que la que nace del quebranto, acompañado por Dios. Porque hay formas de levantarse que el mundo celebra, pero que no sanan el alma. El orgullo puede levantarte, pero te dejará vacío. La ambición puede empujarte, pero no te dará paz. Solo Dios puede levantarte y darte un propósito que no dependa de la aprobación ajena. Por eso, cuando Pedro negó a Jesús, cuando sus ojos se cruzaron con los del Maestro, no fue una mirada de condena, fue una mirada de amor. Y Pedro lloró, porque entendió que había fallado. Pero también entendió que aún era amado, y fue ese amor el que lo transformó. No fue el temor al castigo, fue el poder del perdón. Pedro fue restaurado, no porque mereciera una segunda oportunidad, sino porque la gracia de Dios siempre es más grande que nuestra traición. Y ese mismo Pedro que negó con miedo, se convirtió en el predicador que no temió morir por Cristo. ¿Qué cambió? El fuego del quebranto, el poder del perdón, la transformación que solo ocurre cuando uno toca fondo y encuentra que la misericordia de Dios sigue ahí. A veces, confundimos la bendición con la ausencia de problemas. Pero Jesús dijo que los mansos son bienaventurados. Dijo que los que lloran serán consolados. Dijo que los perseguidos por causa de la justicia heredarán el reino. No prometió ausencia de dolor, prometió presencia en medio del dolor. No dijo que no pasaríamos por el fuego, dijo que estaría con nosotros en el fuego, como con Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos no fueron librados del horno, fueron acompañados dentro del horno. Y allí apareció una figura semejante al Hijo de Dios. Porque hay cosas que solo se revelan cuando todo arde. Hay presencias que solo se manifiestan en medio de la prueba. Ellos salieron del horno sin olor a humo. Porque cuando caminas con Dios, lo que debió destruirte, termina purificándote. La superación bíblica no se trata de evitar la lucha. Se trata de enfrentarla con un corazón transformado por la fe. Se trata de mirar el rostro de Dios en medio del dolor. Se trata de confiar cuando todo grita que renuncies. Por eso Jesús dijo que quien quiera seguirlo, debe tomar su cruz. No dijo su premio, dijo su cruz. Porque hay un peso que debemos cargar. Pero no estamos solos. Su yugo es fácil y su carga ligera. No porque pese menos, sino porque Él la lleva contigo. Y cuando ya no puedas más, Él te lleva a ti. Esteban fue apedreado, y en lugar de gritar odio, vio los cielos abiertos. ¿Cómo puede un ser humano estar muriendo y aún así ver gloria? Porque había vivido con los ojos del alma abiertos, porque había aprendido a no temer a quien puede matar el cuerpo, porque había entregado su vida mucho antes de entregarla físicamente. Y ese es el secreto de los verdaderos vencedores en la fe. No tienen miedo de perderlo todo, porque ya se lo entregaron todo a Dios.